Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. La palabra abuso, según el diccionario bíblico de James Strong, es traducción del término hebreo halal, que significa dañar o profanar. Se cuenta con casos estadísticos de abusos sexuales en la iglesia, tanto católica romana como de tradición protestante, datos de que por supuesto no reflejan la totalidad de los casos que no son denunciados por falta de mecanismos adecuados, miedo y abuso espiritual. Además, la estructura descentralizada de muchas iglesias protestantes puede dificultar la recopilación de datos precisos. Mi hermano, te saludo. Pues te saludo igualmente y pues permíteme agregar que esta realidad lleva a la necesidad de implementar políticas efectivas de prevención, de denuncia y apoyo a las víctimas en todas las instituciones religiosas, independientemente de su denominación. Y bueno, justamente, mi hermano, para este tema tenemos el privilegio de contar hoy con doña Mariela Londoño, abogada, ex jueza de la República y quien ha sido capacitada en ese tema tan relevante que estamos presentando en esta mañana. Buenos días, doña Marielos. Permítanos saludarle y agradecerle pues muchísimo su presencia acá en este podcast. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá. Ya la tercera vez que está con nosotros, me parece. Pues siempre... habitual. Sí. Y siempre pues de verdad que un privilegio pues poder compartir muchas de su experiencia, sí. ¿Verdad? Y su punto de vista. Perfecto. Doña Marielos, nos parece importante iniciar preguntando qué es el abuso sexual y en qué se diferencia con una agresión sexual. Bueno, jurídicamente se puede hablar indistintamente de agresión, de abuso, de violencia, maltrato. Todas esas palabras tienen el mismo significado como de un ataque a la integridad de otra persona. Puede ser la integridad física porque puede haber maltrato físico, emocional, sexual, hasta patrimonial. Son ataques a la integridad, a los bienes jurídicos de esa persona, el bien que sea su propiedad, su integridad física o la libertad sexual, cualquiera de los bienes que se están protegiendo. Se usan indistintamente. Tan es así que hay un delito, el de abuso, que también se habla de violencia. Cuando hay violencia en ese abuso, se aumenta la pena, pero está dentro del abuso, aunque haya violencia. Es decir, que la violencia sería un agravante a la condición general de lo que es violentar sexualmente a una persona. Sí, en abuso es un agravante, sí. Y es que antes de ahondar en el programa aplicado para iglesias locales, porque queremos explicar que la esencia de este programa es que doña Mariela, junto con también otras personas, formaron parte de una capacitación específica en contra del abuso, una iniciativa, llamémoslo así, dentro de la misión integral, que es capacitar miembros de la iglesia para que sean voz en sus iglesias locales en contra del abuso sexual, que es lo que vamos a tratar en esos programas, con estrategias específicas de prevención que vamos a estar presentando gracias a este espacio. Pero básicamente, y repito, antes de ahondar en el programa aplicado para iglesias locales en contra del abuso sexual, doña Mariela, me gustaría que pudiera referirse brevemente a los casos de relaciones impropias en Costa Rica. Sí, es un punto muy importante antes de entrar a la materia concreta. Este delito de relaciones impropias nace como una respuesta a situaciones que se venían dando durante muchísimos años y que se venían dando con la aquiescencia, con el permiso hasta de los padres de las niñas o los niños, ¿verdad? Podríamos decir como un aporte cultural, como un consenso cultural donde eso podría ser normalizado. Sí, hubo muchos estudios y donde se veía la realidad de estas personas, donde sobre todo las adolescentes que quedaban embarazadas, si se iba a su realidad se veía que el compañero, la persona con la que vivía o por la que había quedado embarazada, le llevaba muchos años. Eso era casi como una constante.
En esas relaciones había mucha diferencia de edad. Entonces, por eso vino este delito. Y esto trajo también, en esa misma ley que creó este delito, se prohibió el matrimonio de menores de 18, porque antes se podían casar con el permiso de los papás, las personas menores de edad. Eso se modificó, ahora es prohibido. Entonces, cuando hablamos de una relación impropia, es una persona menor de edad con una mayor de edad. Es una persona menor de edad con una persona mayor de edad que le lleve ciertos años. Okay. Si la persona tiene entre 13 y 15, la diferencia entre el agresor y la víctima será de 5 o más años. Si la persona tiene entre 15, más de 15 y menos de 18, serán 7 años, la diferencia que se castiga, 7 años o más. Okay. ¿Y eso por qué? Bueno, y hay un agravante. Si además de esa condición de los años, la persona es familiar, tío, tía, curador, guardador de la persona menor, es un agravante, la pena se agrava. Y también si se da una relación de poder o de confianza. Okay. Porque todas esas hacen a la persona, pues, ya que es vulnerable por la edad, más todavía. Y eso es porque son relaciones asimétricas, son relaciones, ¿verdad?, de poder y por la edad o por la posición del agresor. Y sí, eso hace que la madurez o la evolución de esa persona que está en la adolescencia, ¿verdad?, que tiene muchos cambios de mucha índole, se adelanten o se corten, porque muchas de estas personas dejan los estudios, abandonan porque quedan embarazadas o porque ya no las dejan seguir. Entonces su proyecto de vida, su desarrollo se trunca. Y muchas quedan embarazadas también. Y ya. No, le preguntaba justamente porque, que creo que es un ejemplo que esto lo ilustra, me comentaba un amigo la semana pasada en una actividad de verano, que era para menores de 18 años, se infiltró un mentiroso diciendo que tenía 17 y tenía 23, pero su intención era estar cerca de una muchachita de 14 años. Y mintió en los documentos, se infiltró en el lugar y estuvo ahí hasta que se dieron cuenta que tenía 23 años. Estamos hablando que le llevaban 9 años de diferencia. Y el problema se dio por la insistencia de esta persona. Ya pues 23 años con una niñita de 14 años, ¿verdad? Entonces eso sería un tipo de relación impropia. Lo es. O de intención, por lo menos. Lo es, sí. Y qué interesante cómo en el gran marco no vemos el amor como un sentimiento libre, es decir, que el fundamento de una relación es el amor, porque siempre en la Escritura el amor siempre está a la par de la verdad, a la par de normas. O sea, no podemos decir en nombre del amor, en nombre de un impulso, que podemos hacer lo que ese impulso nos indica que podamos hacer. Como cuando constantemente te dice, el mundo lo que necesita es amor. Amor sano. Sí, y con amor, entonces ya las cosas en el mundo van a restablecerse. Evidentemente, por amor, el Señor ha enviado al Señor Jesucristo, que vino igualmente de forma voluntaria, pero dijo, yo soy la verdad. Entonces, qué importante siempre relacionar que el amor no es, digamos, un impulso simplemente que va a ser el fundamento para diferentes prácticas. Tiene que ser consistente con todo el desarrollo integral humano, porque van desde, por ejemplo, lo que vos mencionabas, desde un marco, llamémosle teológico, del amor siempre al lado de la verdad. Pero a su vez, como decía doña Marielos, cosas tan importantes, ¿verdad? Como en el nombre del amor, entre comillas, se tolera una relación impropia, pero el fruto va a ser una muchachita que no termina sus estudios y que pues entendemos todo lo que esto implica. Entonces, es un gran marco, ¿verdad?, de personas afectadas por no tener una comprensión correcta de lo que es el amor. Sí, y doña Marielos, esta pregunta fue intencional porque podría decirse, por ejemplo, en el marco de una iglesia local, que es que conocemos, por ejemplo, a una persona mayor de edad, que es una persona con muchas características, etcétera, etcétera, y conocemos también a una muchachita en la iglesia, ¿verdad?, que es una maravilla de muchachita, etcétera. Y entonces, desde la confianza en ambas partes, se podría consentir una relación a menos que se ignore esta normativa en Costa Rica, que son las relaciones impropias. Es decir, el argumento que estoy poniendo no es válido para pasar sobre la ley en Costa Rica. No, es muy importante lo que usted dice, porque las personas tienen que estar conscientes de eso, si hay esa diferencia de edad. Y en el caso de una iglesia, si la persona está en un cargo de confianza y de poder para esa persona menor de edad,
todavía la situación es peor, ¿verdad? Hay un agravante además. Y yo creo que es entonces donde la iglesia tiene que actuar con ese tipo de programas que son muy intencionales en proteger. Hay varios textos en el Nuevo Testamento, y creo que los conocemos, que tienen que ver con la inmoralidad sexual y el trato violento a los vulnerables. Déjeme leer rápidamente Efesios 3, 5 al 3, en la Nueva Versión Internacional. Dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y es clara la posición a la que es llamada la iglesia en el versículo 7, cuando dicen no se hagan cómplices, no sean partícipes de estas cosas. Entonces le pregunto, doña Marielos, ¿no ocuparse de políticas de prevención y una actitud vigilante de todos los miembros de una iglesia podría ser que entre en el concepto de complicidad? Jurídicamente no. Para ser cómplice, el Código Penal pide que la persona participe de alguna manera en la ejecución del hecho. Tiene que ayudar. O sea, que la parte, digamos, que la iglesia tendría que ayudar de alguna forma para que se cometa el delito. Okay. Y ayudar sabiendo que esa persona quiere cometer ese delito. Porque si hay alguna ayuda por error, por desconocimiento, eso no es penado. Podría decirse que hay mucha credulidad en la iglesia, podría decirse hasta que puede haber negligencia, pero complicidad jurídicamente no. Ok. A nivel jurídico entonces no entra complicidad. No, pero sí. sí entra una palabra, o usted mencionó una palabra que sale a la luz, que es negligencia. Sí. ¿Qué pasa entonces cuando hay abusos o se propician estas condiciones debido a negligencia? Bueno, ese es un tema que yo quisiera tratar al final del programa, sobre qué responsabilidad hay en esos casos. Ok, perfecto. Muy bien. Ya haremos poniendo salsa así para terminar con toda la fuerza. Claro. No, ese es un tema muy, muy relevante, ¿verdad? Y doña Marielos, entrando ya en materia en cuanto al abuso sexual como tal, ¿cómo surgió la idea de redactar, digámoslo así, una política de protección para personas vulnerables para una organización religiosa? El año pasado recibimos en el seminario CEPA, recibimos un curso durante todo el año sobre prevención e intervención del abuso sexual. La profesora que diseñó ese programa, la señora Karen Shogren, ella quiso hacer algo por una situación que desde hace toda la vida se está dando, que es el abuso dentro de las iglesias de cualquier denominación, y no solo en las iglesias, sino en instituciones religiosas, y ministerios o cualquier otra institución. Ella se propuso hacer algo. Tiene un ministerio que se llama Levanta la Voz, un poco haciendo alusión a Proverbios 31:8-9, donde se dice, ¿verdad?, que hay que levantar la voz por los que no la tienen y defender la causa de los pobres y los menesterosos. Ella trabaja en eso. Es un ministerio muy importante. Ella sensibiliza porque a veces no hay ni siquiera ese sentimiento, ¿verdad?, de conocer y de ser sensible a ese problema. Y como trabajo final, como trabajo de graduación del curso, tuvimos que hacer una política para alguna institución. Cíntica Romero y yo, que éramos compañeras en Costa Rica, porque había gente de otros países también, decidimos hacer uno para la iglesia. Y eso fue, la génesis de este trabajo. Qué interesante. Alonso, esto nos recuerda un poco cómo nace también, por supuesto desde la voluntad del Señor, pero cómo se va tejiendo la formación de Levanta como tal. Es decir, desde ver una necesidad y hacer algo por esa necesidad. Sin embargo, suele ser como la punta iceberg, porque a partir de un programa como estos, ya aplicado en iglesias locales, cuando se abren espacios seguros para hablar del tema, empiezan a surgir muchísimos casos silentes donde personas se van a acercar porque, repito, se está abriendo el espacio para... Claro. Y eso nos pasa con violencia. Nosotros decimos, bueno, no creemos que se den casos de violencia en una comunidad cristiana. Podríamos empezar con esa, digamos,
con esa idea. Pero no nos tienen que explicar a nosotros, porque tenemos esa vivencia de años, que es todo lo contrario. Correcto. Apenas abrimos espacios para hablar del tema de violencia, en cualquier relación y de cualquier, pongo comillas, jerarquía de una iglesia, se da la normalización de la violencia doméstica. Eso que usted dice es muy cierto, como ¿verdad? Muchas cosas no salen a la luz hasta que hay un espacio propicio. Dentro del grupo de estudiantes que estábamos, cuando ya tuvimos confianza entre nosotras, éramos solo mujeres, salió a la luz de algunas de ellas que habían tenido experiencias con algún familiar de esos abusos dentro de la iglesia. Y aclaró muchísimas cosas y ayudó muchísimo al curso. Y eso, pues, precisamente por estar en un espacio seguro y propicio. Y también ver cosas que tal vez se creían normales, como usted dice, o que ya se han normalizado, que no lo son. Que es la misma dinámica que nos sucede a nosotros en Levanta, que es lo que vos decías. Se han normalizado dinámicas en la relación matrimonial o de pareja, aún dentro de las iglesias, que son formas de abuso y que se sostienen y que se van incrementando durante el tiempo, que no son normales, pero se tienen como si lo fueran. Ahora, sucede similar con el abuso sexual. Por otro lado, yo creo que también hay mucho tabú y como que nos creemos muchas mentiras. El hecho de decir, no, en la iglesia no hay violencia doméstica, no, en la iglesia no hay abuso sexual, al menos no en la mía. Eso es una mentira, o sea, donde haya personas es posible que haya todo ese tipo de asuntos, ¿verdad? Inclusive mi esposa tuvo un curso con ella, con la señora Karen, ¿verdad? Sobre abuso sexual, y ella hablaba sobre que cierto tipo de personas con esos asuntos, hablaba sobre pedófilos, buscaban iglesias por las características que tiene una iglesia, de obedecer a los mayores, de que siempre se busca el perdón, que no se haga mucho escándalo, que se mantenga en privado, y es un ambiente óptimo para que una persona así pueda hacer todas sus intenciones, ¿verdad? Ahora, no es un mito, sucede en la realidad y tenemos pues pruebas documentadas sobre este asunto. Ahora, doña Marielos, ¿cuáles considera usted que podrían ser algunas razones por las que parece que se ha facilitado el abuso y el silencio en instituciones religiosas, como por ejemplo las iglesias? Bueno, ¿qué necesita un abusador para acceder a una víctima? Necesita acceso al lugar y control. Y eso se lo facilita a la iglesia. A la iglesia cualquier persona puede llegar y seguir llegando y de pronto ya no se investiga, no se sabe quién es ni de dónde viene, nada. Simplemente es un feligrés más. Y si tiene malas intenciones, lo que usualmente va a hacer es empezar a ganarse la confianza de los líderes. Va a ser una persona muy servicial, va a ayudar en todo, va a ofrecerse. Usualmente son personas simpáticas, agradables. Y se va a ir ganando la confianza, no solo de los líderes, sino del resto de la congregación. Y así ellos no tienen prisa, poco a poco, ¿verdad? Con técnicas de seducción, no los seducen a las autoridades, sino después se van acercando a los niños. Generalmente, por su forma de ser, por su interés, va a terminar en algún ministerio o en alguna que tenga que ver con niños. O ser maestro de escuela dominical o ser líder de algún ministerio con niños o con jóvenes. Y eso pues le va dando el control, que es la otra herramienta. Porque se van a ir acercando, a tener cercanía, va a establecer vínculos. Y los jóvenes y los niños, como usted decía, por eso de que la autoridad, de que hay que obedecer a las autoridades, de que no va a pasar en la iglesia esas cosas, algunos límites que se van saltando estas personas, no las van viendo porque van poco a poco, no las van viendo, sino que si él lo hace, pues debe ser que no pasa nada, de que no está mal. Entonces se van saltando límites y ya emocionalmente la víctima está involucrada porque ya quiere a esa persona, aprecia a esa persona. Esa persona puede haberle ayudado en muchas cosas. Traen juguetes, regalos, cosas y hasta económicamente puede ser que si se está en una situación de necesidad puede ayudar hasta la familia. Situaciones de esas que van estrechando el vínculo y que cuando ya se da el abuso se quedan casi que sin armas para denunciar ni ante las autoridades de la iglesia ni las civiles. Ante las autoridades de la iglesia porque están todas esas
manipulaciones de principios bíblicos, como usted decía, ¿verdad? De que hay que perdonar, de que nos tenemos que amar unos a otros, de que cada uno tiene su cruz, o de que poner la otra mejilla y tantas cosas que hacen que la persona no hable. O si habla, lo que va a hacer las autoridades, usualmente lo que hacen es tratar de arreglar adentro. Porque la imagen de la institución es más importante que el interés de la persona menor de edad, ¿verdad? Ellos lo que quieren es cuidar la imagen. Y convencen a la gente de que, mire, que si denunciamos, alguna gente se va a ir y la iglesia puede que se caiga, que se cierre, que el depredador se vaya a la cárcel, y si tiene niños que también están en la iglesia y que son amiguitos de las víctimas, pues les hacen sentir que si van a la cárcel es culpa del niño o la niña que está denunciando y no del abusador, ¿verdad? Entonces todo esto hace que sean un terreno muy fértil, y los mismos abusadores dicen que las iglesias es el mejor terreno, porque no se piensa que eso puede suceder. Entiendo yo entonces que o lo que estoy percibiendo es un llamado de atención serio hacia el liderazgo de las congregaciones, porque no solamente hay llamémoslo así, un engatusamiento por parte del abusador al liderazgo, sino que el liderazgo también carece de algo que usted dijo que me llamó mucho la atención, son los límites, de no establecer los límites claros en cuanto a las políticas internas de el manejo de la congregación, del ministerio, actividades y demás, que además estos encubrimientos que usted mencionaba no son exclusivos de una u otra denominación o religión. Es a todas luces que en diferentes denominaciones, diferentes religiones o profesiones de fe se han encubierto ese tipo de abusos y después salen a la luz, indistintamente cuál sea su postura, desde la más conservadora hasta la más liberal. Hay evidencias de hechos donde se ha encubierto ese tipo de asuntos. Entonces me hace pensar a mí, es un asunto de liderazgo. Es importante el liderazgo, tiene que haber un liderazgo comprometido con la situación, que crea que eso existe o pueda existir, y además que se comprometa en la seguridad de las personas vulnerables. Yo quisiera agregar dos cosas muy rápido, porque siempre es bueno señalar ciertas cosas. Por ejemplo, doña Marielos, en esos casos que se dan, ¿verdad? Cómo suele, por decirlo así, no atender o menospreciar el testimonio del niño por encima al testimonio del líder, que ya se ha ganado esa confianza externa, y entonces debe ser que el niño está confundido, donde es todo lo contrario. El niño no puede confundirse porque inclusive dentro de su condición de psicodesarrollo dice simplemente lo que sucede, ¿verdad? Entonces por eso es que es tan creíble cuando un niño o una niña tiene algo que decir. Y digo algo rápidamente. El caso de 1 de Corintios 6, que es la manera mal entendida de decir que toda situación dentro de la iglesia, cualquiera que sea, tiene que resolverse, por decirlo así, a puerta cerrada. Pero es que eso es lo que no está hablando, no es el caso de 1 de Corintios 6. Un caso de un abuso o agresión sexual no es algo que se trabaja dentro de la iglesia, porque ya hay una fuerte protección legal al respecto, y donde la iglesia caería, que es la palabra que usted va a dejar al final, y quizás lo veo así, en una negligencia para no atender correctamente este tipo de gravedad del pecado. Si puedo adelantar en este momento, me parece oportuno que estas situaciones, si se dan dentro de la iglesia, hay obligación de denunciar, porque si se trata de menores de edad, las personas que tienen a su cargo el cuidado, estas personas, los padres o los familiares, los dejan en esa iglesia confiando en que van a ser cuidados. Y hay responsabilidad del cuidado de esas personas. Si los padres están en un salón y los niños están en otro recibiendo sus clases, no podemos decir, es que como están los papás ahí, entonces ellos son los responsables. No. Porque igual en las escuelas no podemos decir que el papá o la mamá tiene que estar a la parte cuidando, no. Ellos delegaron, aquí estoy yo, ustedes están cuidando. O si hay una actividad ahí, ellos confían en que están bien cuidados. Si algo pasa, hay obligación de las autoridades de denunciar que eso pasó.
Este caso de 1 Corintios 6, yo creo que es clave entender que cuando se comete un delito, no puede ser manejado a nivel interno. O sea, la iglesia no tiene la autoridad ni la potestad de asumir un rol, un área que no le corresponde. Y el texto tiene que ver con asuntos internos donde no hay delitos. Como en el caso de un abuso sexual, hay un delito definido, establecido, y debe tratarse con las respectivas autoridades. Y de hecho entendemos que la Biblia habla que toda autoridad es puesta por Dios y es funcional en una cultura. Entonces creo que es muy importante remarcar ese pasaje de 1 Corintios 6. Sí, porque hay situaciones que se pueden dar dentro del programa. Hay una regla de conducta que si se respetan hay consecuencias. Pero eso se puede arreglar dentro de la iglesia cuando esas reglas de conducta no son delito. Qué sé yo, si se dice que en una clase tiene que haber 2 personas dando la clase y no puede haber una sola y hay una sola, entonces eso se arregla ahí, ¿verdad? Porque no es un asunto delictivo, que sí es algo para cuidar que no se dé en una situación, pero que en ese momento no hay ningún delito, simplemente es una violación de norma. Entonces, en esos casos sí, ¿verdad? Qué sé yo, cuestiones de violación a las normas de cuidado, pero un delito no. Claro. Eso ya escapa a la jurisdicción de una iglesia. Sí, es muy importante que quede clara esa diferencia que usted está marcando acá. Es muy, muy, muy importante para ver hasta dónde llega, digamos, por así decirlo, la participación de la iglesia local en resolución de conflictos, ¿verdad? Hasta en tanto no se cometa un delito civil, ¿verdad? Ahora, doña María Luz, ¿cree usted que un programa, con lo que estamos hablando, un programa de prevención e intervención ayude a controlar los abusos sexuales? Bueno, la experiencia ha dicho, ¿verdad?, que las normas no evitan las acciones, pero sí pueden controlar que no haya tanto o que la persona se sienta disuadida porque encuentra obstáculos. Un programa donde si una persona llega a una iglesia y desde que llega se le dice, mire, estas son las normas de conducta, lea, se comentan, se habla con él, firme que usted las conoce, que está de acuerdo, que las va a respetar, que usted se da por enterado de esto, y esas normas hacen que el depredador se da cuenta que va a haber control, que hay un grupo de personas que va a estar viendo y cuidando a las personas vulnerables, que los niños y las niñas saben cuáles son los límites de los demás sobre su cuerpo, sobre sus emociones, si ellos saben sus derechos, que eso es algo que a veces, ¿verdad?, no cuidamos tanto, de que los niños sepan qué pueden permitir y qué no. Si los niños están educados en eso, si hay un control, si las instalaciones están hechas de manera que haya también control, todo eso pues hará que la persona sienta que no es tan fácil. Y posiblemente se irá para un lugar donde le dé más facilidad. Porque si encuentra tantos obstáculos, es tan difícil, bueno, habrá alguno en que para eso sea un reto para él, ¿verdad? Más bien decir, bueno, tanto control, yo lo puedo vencer. Pero no es lo normal. Lo normal es que digan, no, ¿para qué me voy a desgastar acá? Mejor me voy a otro. Hay muchos lugares donde no hay ningún control y es muy fácil. Y también la esencia de que se anuncie públicamente que hay consecuencias a nivel legal. Porque también dentro del marco del silencio de las iglesias, podría decir, bueno, hay reglas, hay personas que controlan y demás, pero aquí está establecido que en caso de hay consecuencias hasta las últimas instancias. Sí, así es. El programa lo dice, que cuando es delito se denunciará. Última pregunta. Vimos que el documento empieza por enunciar una serie de valores de la institución. ¿Sugieren ustedes que es el fundamento del programa? ¿Es así? Sí, nosotros creemos que sí. Creemos que los valores sobre seguridad, no los valores generales de la iglesia, sino valores sobre seguridad, serán la identidad del programa, digamos, de la seguridad de los niños y las niñas. Es así como el ADN, ¿verdad? Lo que le hace a esa institución diferente, única, lo que protectora. Le da... Sí. Y no pensamos en valores así como los que se pegan en la pared y tal vez nadie lee, no, sino valores dinámicos que de verdad las personas se sientan identificadas, los hagan propios, toda la congregación haga propios esos valores. Y se trata de valores que son fácilmente controlables, que se pueden estar viendo si se cumplen o no. Les digo, tomamos algunos valores como los valores sombrilla que se llaman de la Convención de los Derechos
de los niños. Por ejemplo, el interés superior del niño. Cualquier cosa que se haga dentro de la iglesia, se le va a dar prioridad al interés superior del niño. Más que la imagen de la institución, más que lo que le pasa a lo que puede suceder. Lo primero es la protección. También la voz de los niños y las niñas, ¿verdad? Que muchas veces no se les consulta, no se les pregunta. Es importante saber sus opiniones y qué piensan sobre temas determinados y tomarlos en cuenta en políticas de la iglesia cuando sea importante. ¿Qué otro valor? La no discriminación, el control y también la rendición de cuentas, que eso muchas veces no se tiene muy en cuenta, ¿verdad? Que las personas en sus cargos deben estar rindiendo cuentas. Qué interesante cómo se amplía, mi hermano, el sentido de la iglesia como un lugar seguro. No solamente del aspecto de que yo encuentro un espacio para hablar de mis vulnerabilidades, un ambiente seguro, seguro y confiable, para yo ser edificado a través de esa, digamos, de esa confesión, sino desde el otro margen de un lugar seguro en el sentido de que cuide y proteja a las personas miembros y sobre todo las más vulnerables, en este caso los niños y las niñas. Es muy importante porque, o sea, creo que es un desarrollo natural del concepto en sí. Nos abrimos a ser vulnerables, a tener la seguridad de decir, mira, estoy luchando con eso, ayúdame. Vamos ampliando el rango. Es decir, niños y niñas pueden estar aquí seguros porque hay un programa bien establecido en fundamentos lógicos, bíblicos, etcétera, que va a proteger. Y ya terminando el programa, pienso también un lugar seguro incluso en políticas preventivas ante desastres naturales. Es decir, es que el tema es amplio, porque estamos hablando qué pasaría en una iglesia si hay un siniestro, digamos, en cuanto a fuego, en cuanto a un temblor. Digamos, hay un programa específico para cuidar la vida de las personas si sucede algo así. Entonces, estamos hablando de algo muy relevante en el gran concepto de lo que es seguridad. La iglesia como un lugar seguro. Yo sé que el tiempo ya nos ganó, pero interesantemente, cuando se pide el permiso de funcionamiento a la municipalidad, es requerido tener un plan de evacuación escrito, hecho por una persona acreditada para hacerlo. En nuestra iglesia, cuando se tramitan los permisos, se compró, nada barato, por cierto, se compró, y tiene que haber un plan de evacuación ante una emergencia, extintores, todo esto. Pregunto, ¿por qué no se pide también un programa de prevención e intervención en caso de abuso sexual? Debería ser. Debería ser, ¿no? Y como lo tienen las escuelas, las instituciones educativas. Sí, es parte de... ¿Hacemos un segundo programa? Pues lo merece, mi hermano. Yo creo que sí, porque quedó mucho todavía. Yo por mí estoy como a la mitad. Sí, yo creo que sí, como que... Falta el remate, ¿verdad? Sí, no. Okay. Claro. Entonces, doña Marielos, tal vez extenderle la invitación para la próxima semana que pudiera acompañarnos para seguir conversando de este tema pues tan necesario de poder aplicar en nuestra vivencia de comunidad de fe. Con mucho gusto. Perfecto, entonces próxima semana. Si Dios lo permite. Ok, perfecto, gracias, nos vemos entonces. Muchas gracias entonces. Gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.